Bueno, muchas gracias por estar por acá hoy discutiendo y reflexionando sobre temas que tienen que ver con la crianza y también con las actitudes para la vida, ¿no? Una cosa que se está viendo aquí en este momento es cómo encuentro esa aptitud que tiene que ver con la vocación, pero también algo muy importante que se debe reflexionar es cuál es la actitud que tengo frente a lo que hago. A veces las personas no piensan tanto en eso y se van en que tienen una vocación para algo, pero no es lo mismo que tener también esa actitud para llegar a esa meta. Entonces, hace como unos cuantos años hemos estado reflexionando el tema de crianza con los padres, y en esa reflexión de la crianza, pues hemos hablado de muchos temas que seguramente han ido cambiando también a lo largo de estos años. Es decir, es diferente lo que le decimos hoy a los papás a lo que le decíamos hace 5, 7, 8 o 10 años a los papás en temas de crianza. Específicamente ahorita, hablando del 2024 y de los procesos actuales, cuando me pongo a pensar con los padres de familia en consulta, me doy cuenta que la mayoría de los padres de familia de hoy son de una generación que es la generación millennial, ¿cierto? Entonces es diferente lo que ellos pueden establecer a lo que establecían otras generaciones anteriores, como eran los de la generación X, ¿sí? O los baby boomers, que eran de otras generaciones más pasadas, ¿cierto? Entonces tenemos que entender. ¿Tú lo pasaste? ¿No? ¿No? Ahí, listo. Tenemos que entender primero como qué es eso, cómo fueron criados un poco esos padres, cuál es la información que grabaron o que nos enseñaron, tanto la cultura, la sociedad como las familias, que hoy se ve reflejado en lo que esperamos y en la expectativa que tenemos con nuestros hijos. Entonces, gran parte de esos hijos que hoy están cursando la universidad o que están por pasar a la universidad son hijos de padres millennial o de generación X. Los de la generación X, que son los que nacieron entre 1965 y 1981, realmente tienen unas características específicas porque sus padres como tal fueron una generación mucho más silenciosa, un poco más sufrida, que recibieron una gran información de nuestra cultura, y estos de la generación X tenían que romper un poco con eso. Fueron una generación que aparte querían tener familias, querían construir familias, querían tener hijos, querían ser mamás o ser papás y querían casarse, ¿sí? Y soñaban en una estructura familiar que era la que nos enseñaba la cultura o la sociedad en ese momento. A esta generación empezó también todo el tema de las madres que fueron a trabajar, madres mucho más trabajadoras, porque sus madres al mismo tiempo sí fueron mucho más de estar en la casa, de ser amas de casa, de criar los hijos, de estar pendientes del hogar, pero en esto los de la generación X ya empezaron a ir a trabajar, y las madres tuvieron un poco menos de tiempo para sus hijos. Es una generación donde empieza a verse un poco más globalizada la información, llega mucha más información de otras fuentes. Entonces ya teníamos antena parabólica, y resulta que con la antena parabólica teníamos información de México, de Perú, de España, que llegaba directamente, o de Estados Unidos. Por eso le llaman también la generación MTV, porque empezaron como todos esos videos musicales de la época, y las personas seguían mucho y se globalizaron más con la información por medio de la televisión. Esta generación empezó a pensar que podíamos tener la capacidad para tener un trabajo que fuera mucho mejor remunerado, y para ese trabajo mucho mejor remunerado teníamos que estudiar más,
porque la generación pasada a ellos no estudiaban tanto, ¿sí? Esta es la generación donde se empezó a ver la importancia de estudiar una carrera o de hacer una maestría. Y tal vez es la generación que mejores procesos en cuanto a salarios han podido lograr que tengan que ver específicamente con lo que estudiaron o con la remuneración de lo que hicieron, ¿sí? Porque después empieza a derribar eso y nos volvemos un poco distintos. Entonces ellos podían tener un ingreso a partir del trabajo y ese ingreso ser muy acorde a lo que querían o a lo que estudiaron. Pasémosla. Y luego vienen los millennials, que son desde 1982, algunas teorías dicen que puede ser desde el 81 hasta el 1994, que ya somos los nativos digitales. Nacimos dentro de un proceso digital, pero era completamente rudimentario. Es decir, por ejemplo, yo que soy millennial, me acuerdo que en primero de primaria en el colegio había un computador que tenía una tortuguita y unas rayas verdes, la pantalla negra y unas rayas verdes, y eso era el computador. Entonces uno le daba unos comandos y la tortuguita simplemente caminaba y hacíamos como unos dibujos, ¿sí? Ya por el hecho de tener eso así sea tan rudimentario, quiere decir que los millennials lograron nacer dentro de esa franja digital. Y resulta que por haber nacido en esa franja digital se nos abre unas oportunidades, pero somos una generación un poco más rebelde que la generación X. ¿Por qué? Porque la generación X tenía que cargar gran parte de la represión de sus padres, soportaron gran parte de esto y la cultura todavía estaba mucho más estrecha. Entonces, en algunos casos no se liberaban de algunas formas sociales o culturales. Esta generación millennial, entonces, ya como los X empezaron a estudiar un poco más, entonces hacían las carreras, estos millennials ya no solamente tenían que hacer carreras, sino que tenían que hacer la maestría y el doctorado para poder tratar de conseguir mejor procesos salariales, pero aún así no fue lo mismo la compensación. Entonces empezaron a tener, todavía no lo pases, entonces empezaron a tener menos conexión con el hecho de tener que buscar un trabajo en una empresa, que era lo que decían antes, ¿cierto? Entonces tú estudias, buscas un trabajo en una empresa, vas y trabajas en esa empresa, consigues un sueldo, tratas de ser promovido en la empresa y trata de estar muy estable, y al tratar de estar muy estable vas a tener mejor salario, ¿sí? Pero los millennials empezaron a decir, bueno, yo tengo mejor salario, pero me lo gasto todo. Entonces es de pronto la generación que ingresó más fuertemente a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, dentro de los millennials empezamos a decir, venga, pero es que no solamente es ir a cumplir un horario en una empresa, sino que yo también puedo ser feliz creando mi propia empresa. Pero los millennials son los que más crearon empresas y se volvieron autoempleados. Autoempleados es, sí, yo monté la empresa, pero entonces para que la empresa sea rentable, yo me meto dentro de la empresa, soy empleado de la empresa y hago que la empresa me dé mi sueldo y de pronto de otros sueldos, pero no se convierte en una rentabilidad directa. Los millennials, en comparación a los niños de hoy, somos los más adictos a las tecnologías. Y resulta que si ustedes ven la interacción y la relación que tienen las personas de hoy con la tecnología es muy distinta a la que tienen en esa generación de los millennials. De hecho, los millennials somos los que tenemos las redes sociales más bonitas de todas porque son las fotos producidas, las fotos con filtros, las fotos maquilladas y las historias, todo súper bonito, y eso ya para los niños de hoy es como algo súper raro. De hecho, estos niños ni siquiera les gusta mucho subir muchas fotos y muchas cosas a sus redes sociales, y la relación que tienen con la tecnología es mucho más natural y orgánica, digámoslo así. Somos emprendedores y nos convertimos en ciudadanos mucho más activos
frente a los procesos políticos, entonces somos personas que de pronto empezamos a alzar la voz un poco más. Resulta que, ¿por qué hablo de esas dos generaciones? Porque la mayoría de las personas que tienen hijos, que están en la universidad o que están saliendo del colegio, son de esas dos generaciones. La mayoría de los millennials, pero algunos de la generación X. ¿Por qué hablo de esas características? Porque es muy diferente pensar desde ahí y criar un hijo hoy, con las características de hoy. Y lo primero que tendría que hacer yo como papá es quitarme gran parte de lo que me programó la cultura en la mente para poder hacer que mi hijo pueda encontrar realmente su camino, porque si lo voy a crear según como me crearon a mí, puede ser un poco distinto o puede que el canal de comunicación por el que llegue no sea igual. Entonces, las mamás van a consulta y me dicen, cada vez es más difícil crear los hijos, y tienen toda la razón. Pero puede llegar a ser más fácil si nosotros hacemos una reflexión, y es si nos quitamos estas dos cosas que son muy negativas a la hora de criar. Una es el miedo que tengo, que como papá me embarga desde el mismo momento en que nace el niño. Y los que son papás acá me pueden decir que no, y es, desde el mismo momento en que usted tuvo su hijo, inmediatamente tuvo un miedo en su cabeza, y es que no se vaya a morir, ¿sí? Y ese miedo inmediatamente se convierte en usted en una ansiedad latente, es decir, todo el tiempo hay una ansiedad latente que lleva a tener algunos pensamientos negativos, que algunos son ocultos y otros son manifiestos. Es decir, el niño adolescente se fue para una fiesta por la noche, sabe, la mamá le dio permiso hasta las 12 de la noche, el niño llega una hora después y la mamá pasó una hora pensando que le pasó algo, ¿sí? Que se accidentó, que lo robaron, que lo secuestraron, ¿sí? O que se murió. Es un miedo latente que tienen y es una ansiedad que se genera. Y dos, la expectativa que tengo es, desde el mismo minuto en que nació mi hijo, inmediatamente, inconscientemente estoy creando expectativas, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser muy alto? ¿O va a ser muy atractivo? ¿O va a ser muy inteligente? ¿O va a estudiar medicina? ¿O va a ser un cantante? ¿Sí? Inmediatamente tengo una cantidad de expectativas, ¿sí? Incluso esas expectativas de va a conseguir mucho dinero, va a ser muy exitoso, y esa expectativa lo que nos genera es otro segundo miedo que tenemos, y es, ¿y qué tal que le vaya mal? ¿Y qué tal que fracase? ¿Sí? Porque si nosotros tenemos un miedo natural al fracaso, que en muchos que es inconsciente pero lo tenemos, pues con los hijos es peor, porque además no podemos llegar a manipular todas las variables. Nosotros podemos darles unas herramientas, pero no podríamos manipular todas las variables. Por ejemplo, ¿qué tal que mi hijo realmente sea tapado para el estudio, ¿sí? Y yo tenga la capacidad de darle ese estudio, de acompañarlo, pero es que no se lo puedo hacer todo. Él tiene que tener una herramienta cognitiva para poder generar ese proceso educativo. Sin la herramienta cognitiva puede que yo le dé todos los profesores, puede que yo lo lleve a todos los sitios, todas las asesorías, y puede que le haga las tareas, pero finalmente el que está aprendiendo es él, y el que no va a conseguir ese logro es él, ¿sí? Entonces, si derribamos gran parte de estos dos puntos en nuestra mente, pues resulta que tendríamos primero un proceso mucho más tranquilo como padres, y segundo, tal vez podríamos potenciar más las habilidades de ellos. Entonces las mamás me dicen, o los papás me dicen, no, eso es imposible, yo no puedo quitarme de la cabeza eso, ¿sí? Resulta que sí es posible. Solamente si logras entender, primero, que tu hijo no es tuyo, ¿sí? Es un ser humano individual
independiente, ¿sí? Que vino al mundo a través de ti, pero que no te pertenece. No es una propiedad privada, es libre, es un alma, ¿sí? Y como alma debe encontrar su propio camino y en ese camino el aprendizaje. Entonces resulta que ahora los métodos y los modelos de pautas de crianza están encaminados ni siquiera en educar, sino simplemente en amar, ¿sí? Porque es el amor finalmente el que les va a enseñar. No es educándolos, es amándolos para educarse. Y ahora hablamos de eso. Eso es un poquito como denso el tema. Pasémoslo. Bueno, resulta que cuando hablamos de cuál es la proyección que tengo yo como persona en ese proceso de vida, pues entonces, después de entender que tenemos unas características como millennial o como generación X, resulta que dentro de esas características hay unos factores específicos que nos metieron. Por ejemplo, específicamente a mí, que hago parte de esa generación de los millennial, me metieron unas inyecciones en el cerebro, ¿sí? Desde que era niño, y una era que teníamos que tener cosas, ¿sí? El carro, la casa, el estudio, tienes que estudiar porque estudiar es la única forma de ser exitoso, ¿sí? Entonces yo no tenía ni idea de que iba a estudiar cuando salí del colegio. Realmente pensaba que podía ser por allá como arte dramático, entonces me metí en arte dramático en la Universidad del Valle, en Cali, y estudiando arte dramático, uno de los profesores de la carrera me decía como, usted no podría ser actor porque su voz es como que no se proyecta tanto, tiene voz como de marihuanero. Entonces me frustró lo de arte dramático, pero realmente yo decía, no, pero es que yo como que lo que quiero ser es artista plástico, porque me gustaba pintar y la escultura. Pero resulta que ser artista plástico no daba plata. Entonces, ¿cómo iba a estudiar artes plásticas? ¿Para qué? ¿Sí? Para ser un hippie que estuviera pintando caras. Eso es una proyección social. Mire lo que estamos hablando, ¿sí? Es lo que me programaron a mí. Entonces luego dije, bueno, voy a estudiar psicología. Y mi abuela me dijo, ¿y eso para qué? Eso es solo para locos. Y eso no da plata y no sé qué. De hecho, incluso cuando estudiaba psicología, una vez una profesora me dijo, si usted está estudiando psicología porque piensa que esto le va a dar algún día algo, sálgase, que esto no da nada de eso, ¿sí? Entonces resulta que nos programan para tener algo, pero nos piden que exploremos nuestra vocación libremente, ¿sí? Y nos dicen que explorando nuestra vocación libremente podríamos llegar a encontrar que enamorándonos de lo que hacemos podemos ganar algo a partir de eso, ¿cierto? Eso es súper bonito. Y luego nos dicen en esa época que salió El Secreto, entonces leas El Secreto, corte un carrito, corte una casa, corte los viajes, póngalos en un tablero, mírelos todos los días, repítase que va a ir a Europa, que va a ir a Estados Unidos, que va a tener ese carro, que algún día va a tener todo eso, ¿sí? Entonces, toda esa información se convierte en una cantidad de creencias y obsesiones que finalmente hacen que te puedas sentir frustrado, porque puede que no llegue nada de eso, ¿sí? Y resulta que si no llega nada de eso, ¿quiere decir que fuiste menos feliz? Tal vez no, porque la felicidad no depende de ese carro o de ese viaje. Hay muchas cosas que están ahí en esa ecuación muy sobrevaloradas dentro del proceso social y cultural, ¿sí? Pásalo, por favor. Bueno, y entonces ahora, después de haber vivido todo eso que hemos hablado,
que ha sido la experiencia seguramente de muchas personas de nuestra generación y de la generación anterior, ahora los jóvenes dicen que somos unos shuggies. ¿Habían escuchado el shuggy? Bueno, pues los invito a que conozcan ese shuggy que nació en TikTok y es como que ya estás out. Out, como que pasaste de moda, ¿sí? Entonces, alguien en TikTok un día empezó a decir que las personas millennial eran shuggies porque eran todo lo contrario a lo que estaba de moda y que todas sus publicaciones eran muy tontas, eran demasiado complicadas, trataban como de ver procesos estéticos diferentes y que eso como que ya no está, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, todavía tomas una foto en horizontal, es shuggy, ¿sí? ¿Por qué? Porque la foto en horizontal es de viejitos, que era la cámara venía en horizontal. Entonces un amigo mío, millennial, él dice, pero es que yo me niego, porque es que nuestros ojos van en horizontal, ¿por qué nos tienen que meter que porque el celular lo veo así, en vertical, porque todo lo tengo que ver así? Si cuando yo miro algo real es en horizontal, ¿sí? Pero resulta que, primero que todo, esto real se nos va olvidando, porque ya vamos viendo en vertical. Y segundo, pues si quieres ver en horizontal, pues cómprate las nuevas gafas del celular y ahí ves en horizontal, pero no ves nada del mundo real, ¿sí? Nos esforzamos demasiado y queremos mantener en tendencia y queremos estar como a la moda y queremos aprender, y pues realmente para los que nos dicen shuggies, pues eso es como que boleta, pero para nosotros es un punto a favor, y es que tenemos la capacidad adaptativa y la flexibilidad mental para encontrar en la generación siguiente todas las claves para poderlos criar. Es decir, tenemos la capacidad de aprender a ser como cualquiera, porque pasamos desde el no tener nada de tecnología al tener mucha tecnología y lo aprendimos, pasamos desde la máquina de escribir hasta el celular y aprendimos todo, ¿cierto? Y podemos seguir aprendiendo y seguir caminando. Entonces eso nos garantiza que tenemos la capacidad de criar hijos de hoy y de que esos hijos de hoy sean exitosos y de que podamos aprender lo que les hablaba ahora, y es derribar esa cultura para entender el verdadero éxito el día de hoy. Pasémoslo. Entonces, para eso tenemos que empezar a tener más conocimiento, porque gran parte de los padres se preocupan, tienen ansiedad por el desconocimiento. Mucha gente desconoce todo lo que pasa realmente con sus hijos. Mucha gente sataniza procesos que hoy en día puede que no sean tan anormales como los vemos y que necesitemos entender esos procesos, ¿sí? Entonces, cuando los padres van, se meten, entienden, comprenden y salen de lo que era su cultura y salen de lo que fue su aprendizaje, son padres que nos garantizan mucho más que esos niños van a llegar más lejos, ¿cierto? ¿Cuáles son los fenómenos sociales que necesitamos entender? Los fenómenos, por ejemplo, del emparejamiento, ¿sí? Hay niños hoy en día que dicen que tienen una orientación sexual heterosexual con un emparejamiento poliamoroso exclusivo, ¿sí? ¿Todos entendieron eso? Orientación sexual heterosexual, ¿sí? Quiere decir que si es un niño le gustan las niñas, ¿sí? Con un emparejamiento poliamoroso, entonces es como puedo tener no solo una novia, sino que puedo tener dos, ¿sí? O tres o cuatro. Exclusivo es que si creo
ese relacionamiento es exclusivo entre los 4 o entre los 5, o sea, no comparten sexualidad con otros más aparte de los que son en la relación, ¿sí? Entonces mire, eso es lo que ya nos dicen a nosotros los jóvenes de hoy, ¿sí? ¿Cómo lo puedo entender? Yo tengo que empezar a crear esos espacios de comprensión para entender eso. Porque si yo me quedo en decir, ¿qué es eso tan raro? No lo entiendo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener más miedo, voy a tener más temor, voy a tener ansiedad, ¿sí? Si mi hijo viene y me dice que tiene ese factor de emparejamiento y yo no lo entiendo, inmediatamente voy a decir, no, yo no lo acepto, ¿sí? Que son padres que me llegan al consultorio y dicen, yo no lo acepto, ¿sí? Y a mí me ha tocado decirles, tiene 2 opciones, o lo acepta o se queda sin hijo, porque es su decisión, ¿sí? Otra, uso de sustancias, y es que resulta que nosotros en esas otras generaciones tuvimos unos traumas grandes con el tema del uso de sustancias psicoactivas. Y esos traumas grandes fue que siempre nos mostraron patrones que llegaban a ser habitantes de calle, ¿cierto? Entonces, el uso de sustancias es igual al ser habitante de calle. ¿Por qué? Porque hay un desorden, porque se va a desordenar todo el proceso social, porque no van a lograr acomodarse a una sociedad, entonces no van al trabajo, entonces los echan del trabajo, entonces no tienen plata, entonces van donde la familia, entonces la familia los rechaza, entonces no sé qué, ¿sí? Y nos mostraron esos patrones y nosotros creemos, ¿sí?, que el uso de sustancias es como Satán dentro de la sociedad. Y resulta que hay una cantidad de fenómenos sociales en el mundo, no solo de ahora, sino de hace muchísimos años, que tienen que ver con el uso de sustancias. Y somos drogadictos la mayoría, porque tomamos medicamentos simplemente, ¿sí? Porque vamos al médico y nos manda una cantidad de medicamentos que hasta opio tienen, ¿sí? Y satanizábamos el otro, ¿sí? O somos adictos a cosas que supuestamente son mucho más favorables, como el azúcar, ¿sí? Completamente adictos al azúcar, a la cafeína, a la nicotina, al licor, ¿sí? Socialmente aceptados, pero satanizamos lo otro. Y yo en estos días, en un proceso donde recordaba que un tío mío que había caído en el consumo de sustancias cuando yo era niño, y me acordaba todos los problemas familiares que tenía ese proceso de rechazo con él, del sufrimiento de mi abuela por él, bueno, una cantidad de cosas, decía, tal vez lo que le faltó simplemente fue más apoyo de esa familia, no solamente señalarlo, rechazarlo, sino también pensar que te puedo apoyar, ¿sí? Listo. Otras cosas es la sexualidad, que es algo que ya hemos de pronto martillado mucho más, y es pues que ahora entendemos que la sexualidad humana no es un factor único como nos lo habían enseñado, ¿cierto? Entonces, pues que existen dentro de la orientación sexual otras formas de elección de objeto sexual. Pero aparte de eso, que entra algo, y es que hay muchos jóvenes de hoy que te dicen que no quieren tener sexualidad, que son como asexuales, ¿sí? O no consideran que la sexualidad tenga que entrar dentro de ese proceso de vida o dentro de su proyecto como tal. La identidad de género, que es que realmente esa persona sienta que su expresión de vida tenga que ver con el sexo biológico, es decir, si yo nací hombre, que sienta realmente que tengo esa expresión, o si no, o si tengo una expresión con el género contrario, es decir, es mujer, entonces sería una mujer trans, o si es al contrario, un hombre trans, entonces eso también lo tenemos que entender.
Porque hay una cantidad de gente que todavía no sabe qué es una mujer trans o qué es un hombre trans, ¿sí? ¿Y cuántos trans hay? Porque además hay transgénero, transexuales. Expresiones sociales como todo el tema de las tribus, ¿sí? Que es, yo necesito como joven llegar a identificarme y tener un referente social, y muchas veces entro a una tribu, ¿sí? Y esa tribu me muestra la posibilidad de tener una aceptación, y dentro de esa aceptación consigo una familia social, que eso también es muy importante. Los jóvenes de hoy pueden llegar a crear familias sociales porque tienen ese proceso. Y las múltiples ideas de sociedad, y es que realmente el día de hoy, cuando en gran parte todos los procesos políticos han fracasado en el mundo, las personas frustradas por esos fracasos se van a crear procesos mucho más libres y que tienen que ver con volver a lo antiguo. ¿Cómo es eso? Resulta que yo ya estoy cansado de toda la presión social, ya me vi Matrix 1, 2, 3, 4, 5 y 20 y entendí que el mundo nos está manipulando, ¿sí? El sistema nos está manipulando, que realmente ese es el discurso de los jóvenes, y pues yo no diría que no es, ni que sí es, tendríamos que analizar mucho más, no podríamos decir que todo lo que es lo que nos enseñaron cuando hay un discurso que viene diferente. Entonces, como el sistema nos está manipulando y nos hace trabajar y nos hace consumir y nos hace comprar y nos hace, entonces yo tengo que volver a lo anterior, y es a lo natural, ¿sí? Tengo que volver a consumir productos naturales, a no comprar tanto, ¿sí? Y a volverme más libre dentro de ese sistema. Y hay una cantidad de corrientes hoy, si ustedes se ponen a ver simplemente en las redes sociales, que hablan de eso, de la energía, de cómo la manipulación nos ha llevado a tantas cosas y cómo podrían liberarse. Y esa es una forma de cultura de los jóvenes de hoy, ¿sí? Que tú le puedes decir, bueno, ¿y qué quieres hacer en la vida? Y te van a decir, nada. O te pueden decir, existir, ¿sí? Entonces tú dices, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de existir? Y eso es una forma que puede ser válida y que yo tengo que aprender como papá. Si mi hijo me dice que no quiere hacer nada y que quiere existir, tengo que entender primero, guiar, pero también tengo que empezar a hacer que desde su forma de existir logre tener un sentido, un propósito y amor en la vida, ¿sí? Ese sería. Eso sería como una clave ahí difícil. Entonces, los jóvenes de hoy reevaluaron las carreras, ¿sí? Hay unas carreras que el día de hoy los jóvenes dicen, ¿y eso para qué? ¿A son de qué? Por ejemplo, carreras que tengan que ver con cosas que hace la inteligencia artificial, ¿sí? O incluso carreras, por ejemplo, como la administración de empresas, las está revaluando los jóvenes, porque los jóvenes dicen, no, pues yo me hago un cursito de administración de 6 meses y con eso administro la línea de productos que estoy sacando orgánicos en mi emprendimiento, ¿sí? Y lo que necesito es que desde mi emprendimiento, vendiendo por internet, pues yo pueda manejar la plata de ese emprendimiento, ¿sí? Y realmente, pues si ustedes se ponen a ver desde ahí, podría llegar a ser válido el tema, ¿sí? Como los jóvenes de hoy tienen diferentes respuestas a la tecnología, no le dan tanta importancia a la tecnología porque es algo tan natural en ellos, realmente los proyectos productivos no son como nos metían a nosotros, es que usted tiene que estudiar ingeniería de sistemas, que esa es la carrera del futuro. Y resulta que no fue la carrera del futuro, ¿sí? Seguramente mi abuela, cuando me dijo alguna vez que la psicología no daba plata, ella pensaba que la ingeniería de sistemas sí,
y hoy nos damos cuenta que no es tan así. Ellos se relacionan diferente con la tecnología ni siquiera es un fin para los jóvenes de hoy, ¿sí? Responden a unos procesos sensoriales totalmente diferentes que nosotros, por eso a veces no miran ni siquiera los ojos, y por eso a veces sus procesos sensoriales y sus procesos de concentración son distintos, ¿sí? Muchos niños llegan a la consulta y los papás piensan incluso que son autistas, y no son autistas, ¿sí? Sus sentidos están un poco más explorados porque tienen unas conexiones neuronales diferentes que hacen que estén mucho más explorados. Entonces pueden sentir cosas distintas, pueden ver cosas distintas, pueden sentir, digamos, les molestan más algunos ruidos, pero pueden llegar a estar en ruidos muy estruendosos sin molestarles, como los ruidos de la música, que finalmente hay una teoría que no es tan ruido porque en la música electrónica, a pesar de que sea tan estruendosa, hay una vibración diferente que conecta la energía de ellos, o de nosotros, o de cualquiera que quisiera ir a esa fiesta, ¿sí? El relacionamiento es menor, no se relacionan de la misma forma, y la motivación en la interacción, es decir, si tú lo invitas a un cóctel, o si lo invitas a que conozca a alguien nuevo, o si lo invitas a que esté en un proceso social, realmente no tienen esa batería social y no quieren hacerlo, no se motivan por hacerlo. ¿Para qué yo me motivo por hacer algo si realmente no lo necesito? Puedo estar desde mi casa, puedo publicar unos elementos, o puedo hacer un trabajo desde mi celular y ya, ¿sí? Y simplemente puedo hablar con alguien o con mucha gente desde la comodidad de mi casa. Y resulta que entonces también ya dicen, esta semana estaba viendo, que también dicen que ya el chatear como nosotros chateamos, eso pasó de moda. Escribir o mandar una nota de voz, eso pasó de moda, ¿sí? Porque como tenemos esa exploración sensorial, entonces estamos mandando fotos. Es decir, estoy aquí, tomo una foto, se la mando a mi amigo, ¿sí? O de pronto le escribo una palabra a la foto y eso ya fue comprendido toda la situación dentro del chat. Entonces, si tú abres el chat de un niño de hoy, de 12 años, lo que encuentras ahí son fotos efímeras que nunca se pueden ver, o sea que no guardaste ni siquiera nada de la conversación. Es distinto. Listo, pasémoslo. Pasémoslo. Listo, entonces yo les decía ahora que tenemos que empezar a crear experiencias significativas como padres que nos lleven realmente a encontrar en nuestros hijos la posibilidad de, primero, tener una relación diferente, segundo, derribar todo el miedo, derribar la ansiedad en la crianza, porque si yo tengo ansiedad en la crianza, ya por ahí estoy fracasando como papá. Y entender simplemente que los niños pueden ser felices siendo ellos y vibrando de forma diferente. Hay papás que literal dicen que sus hijos se les salieron de las manos porque resulta que están todo el día en el celular, porque como es que somos los adictos a la tecnología, entonces estamos en el celular y no les ponemos atención, ¿sí? Tenemos que prestarles más atención, pero tenemos que ser menos neuróticos y entender que ellos no necesitan que yo les esté diciendo todo el tiempo qué tienen que hacer, no necesitan que yo les arme agendas, no necesitan que yo les ponga 1.000.000 de actividades, porque resulta que lo que necesitan sí es existir. Y en esa existencia empezar a entender primero cuál es su ritmo, y esa es una palabra que me encanta dentro de lo educativo y dentro de todos los procesos psicológicos, y es: encuentra tu ritmo, porque es que tu ritmo no es el mismo que el del otro, ¿cierto? Que eso pasa en las adaptaciones curriculares con niños con necesidades educativas en los colegios, y es:
el niño está en quinto grado y en quinto grado el niño tiene que haber conseguido esto y esto y esto y esto y esto y esto, y creo que todos los niños tienen el mismo ritmo, pero no es así. Los ritmos son diferentes en cuanto a aprendizaje y en cuanto a la vida como tal. Cuando yo me convierto en un padre menos neurótico, ¿sí?, que amo más, logro que mi hijo potencie realmente lo que él tiene para hacer, ¿sí?, y se enamore de él mismo y se enamore de lo que hace, porque ese es un gran dilema, y es cuando yo soy un padre proveedor completamente desde lo emocional, desde lo económico, desde lo social, hago que mi hijo se olvide del amor propio, ¿sí? Él me tiene que ver a mí fuerte, ¿sí? Él tiene que ver que yo le puedo poner una regla y que mi voz no me tiembla, porque eso hace que él pueda construir gran parte de su autoestima, ¿sí? Ahora, si yo como padre quiero dar amor, pues también doy ejemplo en que dejo el celular para poder prestarle atención en algunos momentos, ¿cierto? Y tengo que cambiar y tengo que pensar diferente todos los días para poder comprender eso, ¿sí? Y realmente yo lo veo y yo creo que los padres sí hacen bien la tarea pues en un gran porcentaje. He tenido padres en el consultorio que no aceptaban cosas de su hijo, que realmente decían que habían unos papás, una pareja de papás que me decían, es que yo lo acepto, pero, ¿cómo es? Yo lo respeto, pero no lo acepto. Porque el niño fue de 16 años y le decía, papá, mamá, yo soy gay y como usted no me acepta, entonces yo no me quiero, ¿sí? Eso obviamente no se lo decía en palabras, pero era lo que manifestaba. Entonces no me quiero, entonces tengo ansiedad, entonces tengo depresión, entonces me quiero suicidar, o voy y tengo relaciones sexuales desaforadas con hombres mayores sin protección porque me estoy ¿sí? Estoy haciendo algo en contra. ¿Qué era eso? Esa relación que tenía con los papás, ¿sí? Cuando tu hijo corta esa relación contigo, cuando tu hijo es rebelde, lo que está haciendo es mostrándote esa energía, ¿sí? Está mostrándote esa relación que tú tienes con él, ¿sí? Y cuando tú eres demasiado flexible o cuando tú eres demasiado blandito en la crianza, tu hijo te lo muestra de esa forma también, ¿sí? Pasemos. Bueno, y resulta que hay algo que me parece a mí que es súper ganador en este momento, en el 2024, con los jóvenes de hoy y con la gente de hoy y con la nueva humanidad, porque es que somos una nueva humanidad, pero resulta que somos una nueva humanidad, ustedes ya tienen la invitación de ser una nueva humanidad, solamente es que la acepten o que no la acepten, y esa nueva humanidad es esa humanidad cambiante que se conecta con ese cambio. Y en esa nueva humanidad lo que nos dicen es que todo es ese amor, pero que cambian el concepto de amor. Entonces resulta que nosotros tenemos también como generación unos conceptos de amor un poco diferentes. Y a mí me enseñaron que el amor era un sentimiento que me nace por otra persona, ¿cierto? ¿Alguien tiene un concepto de amor diferente? ¿Por acá? Bueno, ese sentimiento podría nacer por otra persona o podría nacer por mí, ¿cierto? O por algo que hago. Pero resulta que el amor no es un sentimiento, ¿sí? Y cuando alguien nos dice que el amor no es un sentimiento, ustedes van a decir, este man está muy loco, ¿sí? Si yo les digo, el amor no es una emoción, van a decir, ¿y dónde fue que estudió neuropsicología? Y resulta que no, el amor es
algo más que eso, porque el amor es constitucional, ¿sí? Hace parte de mí. ¿Qué era? Por allá estaban diciendo. Una decisión. Pues tampoco una decisión. Porque tú decides tener una relación, ¿sí? Cuidar la relación. Tú decides tener un trabajo. Tú decides algunas otras cosas. Pero el amor va más allá de una decisión. Resulta que nosotros todos tenemos energía, ¿cierto? Todos somos energía. ¿Y cuál es la regla de la energía, la ley de la energía? Bueno, una es esa. Eso, ¿sí? No se destruye, simplemente se transforma. Así que si tú tienes una energía dentro de ti, que fue la que hizo que nacieras, crecieras, te estás transformando todo el tiempo, ¿cierto? Y cuando esta energía que yo tengo se logra expandir y tocar la energía del otro, y hay una conexión con la energía del otro, o con la mía, o con la del planeta, o con la del universo, o con la del animal, o con la del medio ambiente, o con la de la montaña, esa expansión de la energía es el amor, ¿sí? Entonces, todo lo que nos enseñaron, ¿sí?, está resumido ahí, en esa palabra amor, pero no en el amor como sentimiento, es en el amor como ¿qué? Como expansión de ¿qué? De la energía, ¿sí? Y si tú expandes la energía tanto, quiere decir que te estás transformando, que estás vibrando, y si vibras con el universo te dice que te va a dar absolutamente todo porque eres parte de él, ¿sí? Podrías ser feliz, podrías tener un propósito, podrías tener un camino diferente, haciendo lo que quiera que hagas, ¿sí? Entonces, ahora que yo me pongo a pensar en eso, yo digo, venga, entonces el secreto sí tenía algo de razón, porque entonces si tú te convences de que tienes la energía, ¿sí?, y si expandes ese amor tanto, como en estos muñequitos manga que tenían esos superpoderes y expandían sus superpoderes, tú puedes expandir tu amor y llegar a conectarte tanto con eso que vibres de una forma, encuentres tu sentido de vida y ese sentido de vida simplemente en sí sea lo que te hace feliz y que tengas mucho dinero por ahí al ladito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, creo que si lo hablamos de esa forma, podríamos llegar a entender a nuestros jóvenes de hoy, ¿sí? Simplemente si lo hablamos de eso. Y tal vez eso nos lo habían enseñado en la iglesia, nos lo habían enseñado en una cantidad de cosas sociales, pero nunca le habíamos puesto atención de esa forma, ¿sí? Creíamos que amar era dramático, me corto las venas, es que eres mío, es que eres mi posesión, es que tengo un contrato contigo, ¿sí? Y no, amar es diferente, simplemente expansión. ¿Listo? ¿Pasamos? Entendemos que el propósito entonces sí está en existir, en aprender desde el amor y en lograr, porque si algo quiero yo de mi hijo es que sea rebelde, piense diferente y logre expandirse lo más que pueda. Y es mejor una persona que tenga mucha energía, que quiera esa expansión, que quiera lograr, a una persona que realmente es que no tiene actitud de nada y que tienes que empujar todos los días, ¿sí? Ojalá todos sean rebeldes, ojalá todos digan, no, es que no quiero lo que usted me dice, sino que quiero otra cosa. Porque ahí es donde están rompiendo esquemas. Cuando te dicen, es que yo no voy a tener hijos y no le voy a dar nietos, pues qué bueno que tenga una posición, ¿cierto? Cuando te dicen, ah, bueno, sí, es que te traigo mi novio o te traigo mis 5 novios a presentar. Qué bueno que hagan eso, porque es que están rompiendo y están teniendo el carácter además para decírtelo en la cara como papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Castigarlo? No. ¿Sí? Hay que abrazar también esa rebeldía, porque si nos ponemos a ver,
desde mi propia experiencia, todas las personas que realmente fuimos rebeldes en esa generación de los millennials, conseguimos más cosas, conseguimos más éxito, conseguimos por lo menos muchos procesos de felicidad, ¿sí? Ahora, si lo hablamos en términos de plata, las personas que yo conozco que fueron rebeldes en la niñez y que compartieron conmigo esa niñez, y los más rebeldes son los que más lejos llegaron, ¿sí? ¿El mejor del salón? No. ¿El número uno? No. Sí, consiguieron trabajos, no sé qué. Pero los que fueron rebeldes, que los papás no sabían dónde meterlos, están lejos. Entonces, eso nos enseña que podemos ayudarles a ser más rebeldes. Sigamos. Y recordemos que ellos tienen que encontrar su camino, no tú encontrar el camino de ellos. Tú quisieras hacerlo, definitivamente. Uno a veces se desespera y dice, bueno, ¿pero qué? ¿Qué va a hacer? Derribemos el miedo, controlemos la ansiedad y permitamos que ellos simplemente vayan consiguiendo cada cosa. Ahora, una de las claves de pronto que nos ha enseñado la vida y ese caminar de la vida es que muchas veces como personas sobrevaloramos una cantidad de cosas y cuando lo estamos viviendo no estamos siendo felices. Es decir, ahora hablábamos por ejemplo de los viajes y decíamos que sí, que empezamos a pensar que quiero viajar o quiero un carro, no sé qué, pero cuando estoy en el viaje ni siquiera lo estoy disfrutando, porque estoy en el viaje pero no estoy existiendo en ese viaje, ¿sí? Ni siquiera me tomo un minuto para sentarme, ¿sí?, en un lugar solitario, porque además, por ejemplo, cuando viajamos, entonces vamos a los sitios turísticos, entonces hay filas de turistas con el carnetcito acá, con el audífono, les están explicando una cantidad de cosas, pero ¿será que están disfrutando ese momento? ¿Sí? Se les olvida existir. Y resulta que si queremos tener hijos felices y si queremos ser personas felices, tenemos que volver a entender lo que es existir. Y es una cosa súper difícil. Cuando yo me he encontrado con el querer existir, yo personalmente, se me hace súper duro. ¿Y qué es existir? Sentarme a no hacer nada. ¿Sí? ¿Estás existiendo? ¿Sí? Algunos dirían, estás meditando, por ejemplo. Entonces, te sientas, respiras, te concentras en la respiración, tienes una conciencia plena. La conciencia plena es intentar reconocer ese microsegundo en esa respiración y no haces nada, ni siquiera piensas en algo, ¿sí? Entonces la mayoría de gente dice, uy, no, yo no soy capaz, sí, es difícil. Pero resulta que en esa existencia puede estar una clave grande, ¿sí? Y nos lo dice la naturaleza. En estos días estábamos en el río Palomino, nos tiramos por una cosa que se llama tubing, que es un neumático. Entonces uno va por el río Palomino en el neumático tú no puedes hacer otra cosa que estar ahí acostado en el neumático y ver ese paraíso alrededor del río, y empiezas a ver los pájaros, los árboles, los animales, y había una que era la garza morena que estaba ahí paradita. Y yo me puse a verla por un largo tiempo. ¿Qué hacía la garza morena? Estaba parada, estaba el sol, entonces ella estaba recibiendo el sol. A veces como que volteaba los ojos, completamente tranquila, ¿sí? Ella no pensaba que tenía que ir a la universidad, que tenía que comprarse un carro, que sus hijos los tenía que criar de alguna forma. Ella estaba existiendo, ¿sí? Nosotros podemos existir más, pensar menos en el futuro, ¿sí?, y entender que si vivimos ese presente, seríamos mucho más felices existiendo como tal y permitiendo que los otros existan, porque finalmente todos vinimos acá a aprender. Muchas gracias.